Mis amigos, aquí estamos una vez más para hacerles otra entrega de En Contexto, el programa de la noche, Héctor, que en la mañana se convierte en el podcast. El podcast que la gente mira para estar debidamente informado de los últimos temas, ¿no? Así que es. Tocamos aquí. Y hoy el equipo está completo. Estamos aquí. Nosotros siempre estamos completos. A la derecha está Héctor Vázquez, el ingeniero Héctor Vázquez. Un hombre de izquierda, de derecha, que se sienta, ya no se sabe de quién es. Se sienta a la derecha y es de derecha. Yo siempre he estado totalmente definido. Yo soy un hombre de derecha, que siempre estoy del lado del pueblo. En el centro, es así. En el centro, el padre Marino, que en su condición de hombre de la iglesia católica brasileira dominicana, bajo la dirección espiritual del obispo, nuestro gran amigo, el padre el obispo Rogelio, del pueblo. El obispo del pueblo. Marino es un hombre. Padre Rogelio. Me sacó de una playa una vez. El padre Marino es un hombre de centro. Marino vino con una corbata PDista, del PDI. Bueno, porque esa es su militancia política, no la religiosa. Exacto. Bueno, pero vino a exhibir PDI hoy, como vio la funda que le dimos. Como vio que la funda que le dimos a la derecha anoche. Y en el caso suyo, un hombre de izquierda, se pone sus zapatos Ferragamo. Claro. Sus trajes Giorgio Armani. Sí, a esos niveles. Trajes de $7,000. No, de 5,000, ¿no? 5,000. Imagínense. $5,000. Pero eso es de la izquierda. Él es de la izquierda. La gente que fomentan el hambre en los pueblos para ellos vestir bien. 1,500. El compadre. Entonces yo como es el asunto. Es de la izquierda, pero le encanta sentarse a comer. Y comer con la derecha. Con la derecha. Pero usted no oyó cómo es la cosa. Porque que bueno comer con la derecha. Oiga, la izquierda. Hay más fuerza con la derecha. El socialismo no fue diseñado ni concebido para que los ciudadanos pasen hambre o pasen necesidad. Es verdad, no fue concebido. Pero los ciudadanos de arriba, el problema es en la práctica, que se pasan hambre, pero en el papel no, en el papel es igualdad. Todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, con equidad, con como justicia, en Cuba, como se vive en Cuba, ¿verdad? Igual que en Cuba, como debió ser en Cuba, como debió ser como en se China, vive en Venezuela hoy. Como China. Como es en Cuba o como debió ser en Cuba. Como debió ser en Cuba. Pero no es, ¿y por qué no es? No, se le ha ido la mano un poquito. Un poquito. 20 años pero es un país valeroso, heroico. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Del imperialismo? Yo admiro a Cuba. Cuba es un país heroico. Heroico, sí. La culpa de que no se han muerto todas las posibilidades. Sí, pero las hambres que pasa el pueblo cubano hoy es culpa del gobierno comunista norteamericano. ¿De quién es? Del gobierno norteamericano. ¿Y por qué? Por un bendito embargo de 62 años impidiendo que Cuba se desarrolle, obstruyendo todo el desarrollo de Cuba. No permiten entrar medicinas, no permiten entrar alimentos, nada, útiles escolares, tecnología. Es un embargo criminal y asesino, condenado durante 62 años por las Naciones Unidas, casi a unanimidad, 4 o 5 apláteres de Estados Unidos. El embargo allá es para los que no tienen dólares. No, lo que pasa es que Estados Unidos ha castrado. Y las tiendas de Estados Unidos ha castrado el desarrollo del pueblo, del pueblo cubano. Incluyendo la última y estos reaccionarios viven defendiendo a los norteamericanos, porque como van allá a darse su trajecito y su vaina. Pero yo no. La visa se la pueden comer cuando quieran, sancochar con vivo. No me eche para adelante, que yo lo echo para adelante. Aquí hay un video de una cubana que llegó aquí a este país hace una semana. Eso es una calumnia. Y eso se ha hecho totalmente viral cuando fue a un supermercado con la hermana. Sorprendida con la abundancia de yuca, batata, plátano. Compadre, son memes del PRM. Y sobre todo memes del PRM. Vete a buscar el arroz. Dilo bien, Freddy, dilo bien. Vete a buscar los productos a ver si la gente como ustedes que les gusta estar especulando con el pueblo y poniendo el pueblo. Óigame, la izquierda lo único que ha hecho aquí es joder este país, los países que van. Déjeme hacer una pregunta. Ha hecho muchísimas cosas. El programa, pida su portada. Espérese, compadre, despacio. Mire, compadre, una pregunta que le voy a hacer. Y el embargo norteamericano le afecta a la gallina para que no pongan huevos, que el embargo americano.
Y el embargo americano le impide a la tierra que para yuca, plátano y batata. No, pero contésteme la pregunta. El embargo norteamericano influye en que las tierras de Cuba no den plátano, yuca, batata, no hay fertilizante, no hay abono, no hay fertilizante, no hay herbicida, no hay fungicida. No hay de nada. No hay de nada. Porque todo tiene un bloqueo. Por el embargo. Un bloqueo de 60 años. No hay medicina. Es más, no hay medicina. Cuba soportar todos estos años de embargo. Es un pueblo heroico, un pueblo valiente y además con grandes iniciativas, porque Cuba come todos los días y come la totalidad de los cubanos, porque si se comen un huevo se lo comen la totalidad de los cubanos. Allá hay una repartición equitativa, compadre, de los bienes. Pero compadre, que para repartir tiene que haber, es que no hay nada. Porque no si hubiera se repartiera probablemente. Yo le voy a preguntar. Ustedes parecen bocina norteamericana. Pero repartir que si no hay nada. No hay nada que repartir. A nivel humano, el desarrollo humano de Cuba ha sido muy fuerte porque los niveles de desnutrición de los niños cubanos no son tales como ocurre incluso en países capitalistas. Y la solidaridad de Cuba con el mundo cada vez que necesitan médicos, maestros. Cuba es un país maravilloso. Claro, todo el mundo que hace solidaridad para todo el mundo, incluyendo para los propios Estados Unidos. Óyeme, eso es la única manera de ellos poder decir, vamos a poder escapar de Cuba. Cuando hay una catástrofe en un sitio, tú ves que ellos la celebran. Dice, bueno, así podemos ir como voluntarios y escapar de esto. Dime si en la casa de Díaz Canel falta las cosas como tú dices. De todo. No pasa, Freddy. Tú sales de una comisión, salen 237 atletas a un certamen deportivo. Llegan 7, se escapan. Se quedan 2 gente porque... 2. Pero de 137 se quedan 2 deportistas y arman un escándalo mundial. Pero quedaron 135 que regresaron tranquilos a su país. Tranquilo, encañonados, porque muchos de ellos le ponen vigilancia afuera. Compadre, empieza el programa. Vamos a hablar de cosas. El programa no empezó, en contexto comenzó hace ya unos 8 minutos. Así que deja tu cosa. Estos procónsules imperialistas tienen un discurso agresivo. ¿Cómo es? Vamos a poner el periódico, que es tan chulo, un periódico lindo, bien diagramado. Bien diagramado. Vamos a ver si producción siempre es eficiente. Sí. Vamos a ver si producción que es eficiente nos pone en pantalla un videíto sobre el drama hoy en los barrios de Cuba. Porque a mi compadre... que van a seguir es una componenda que tiene. No. Una encerrona. No es una encerrona. Pero va a seguir compadre, es una conversación. Le voy a sacar todos los papelitos del imperialismo. Sáquelo todo. Le voy a sacar todos los trapitos del imperialismo. Ese es su derecho, compadre, sacarle al imperialismo lo que usted entienda que le debe sacar al imperialismo. Pero mientras usted va sacando lo del imperialismo, déjenos sacarle lo de Cuba. Para que usted y el padre Marino, que el padre Marino acaba de decir, una cosa que lo utilizaba la Revolución Cubana en el tiempo en que Cuba estaba todavía en su esplendor, antes de la caída de la Unión Soviética en 1989-91. En el gran periodo, cuando Cuba le costaba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nada más y nada menos que $2,000 diarios en subvención en la época de Nikita Khrushchev y después en la época de un amigo de mi compadre, Leonid Brezhnev. Hasta la victoria siempre, venceremos. En ese tiempo, patria o muerte. Cuba tenía abundancia de todo, porque todo provenía de la órbita socialista en un gran esfuerzo de Rusia por apuntalar en América Latina la revolución comunista internacional. Hasta caviar se comía. De todo, buenas carnes. Hasta que llegaron el caviar venía de Rusia. Podían tener 2 pares de zapatos tipo ruso, obviamente, ¿verdad? Sin diseño y sin nada, pero la gente se calzaba.
Y es verdad que los niños lo alimentaban adecuadamente con el nivel nutricional. Educación gratuita, cero pesos para tú hacer un profesional, para ser un profesional. Educación gratuita. Salud gratuita desde nacimiento. Era así, ¿verdad? Hasta que se... Era así. En Cuba todo es gratuito. Pero ahora no hay la nada. Electricidad, los hospitales, pero compadre, las escuelas. Compadre, ahora hay apagones. Pero la gente que lo está escuchando lo va a insultar a usted. La van a llamar y la van a insultar. Que me insulten. Cuba tiene años apagada. Por decir la verdad. 14 y 18 horas. Jesús murió por la verdad, murió Cristo. Claro, porque la pobre Cuba no... Las plantas se le pusieron obsoletas en Cuba, con graves problemas. Cuba tuvo su época de gloria, la tuvo claro. Cuando se iniciaba el proyecto. Resistía ese embargo al imperio más grande de la bolita del mundo y el más asesino y el más criminal. Y resulta que Cuba lo ha... Rusia. Cuba lo ha desafiado, Cuba lo ha golpeado, Cuba se ha burlado en deporte, en educación, en todo. Cuba se burla de los norteamericanos. Es verdad, lo han hecho en deporte, tanto así que una nadadora para poder salir de Cuba se fue nadando desde ahí hasta Miami. Eso era haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio, ¿verdad? Corriendo el alambre. Señores, Cuba tiene una miseria extrema. Sí, pero no es culpa. No es culpa de esta gente de izquierda y Fidel Castro, de los grupos de canallas. Es increíble cómo esto se pone de voz. Es culpa del sistema comunista que no sirve y en ninguna parte del mundo ha triunfado. Donde quiera que hay comunismo, hay pobreza y miseria. Ese es el sistema. Freddy no se atreve a Cuba. ¿Cómo que ¿A qué no te atreves a Cuba? Yo voy a Cuba. Ve a Cuba he ido 200 veces. ¿Tú quieres mi pasaporte? Lo del embargo ha sido criminal. Criminal. Porque si cada país tiene derecho a ejercer. Pero padre Marino, el embargo tiene que ver con que las gallinas pongan huevos. No, pero claro que el embargo tiene que ver con que la tierra para plátano, yuca, batata. Pero se necesita el comercio internacional. No, es correcto. Pero para que la gente por lo menos comas, el embargo afecta a las vacas para que no paran. Por eso no se mueren afecta a los puercos para que no paran. El embargo los afecta. La tecnología que lleva, por ejemplo, la agropecuaria. No tienen acceso a esa tecnología. Pero no es agropecuaria internacional. Es de subsistencia. Es la de subsistencia. Es plátano, yuca, batata, imperialista. Mango. Propaganda imperialista. Mangos. Si hubiesen dejado cosas para que la gente coma. Tiene que ver el embargo con eso. Pregunto yo, el embargo tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. El embargo. La tierra no para. ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde están los abonos? No tienen, están bloqueados. Pero Marino, usted es del campo y yo soy del campo. Oiga lo que le voy a decir. Y en la época de nosotros, los campos estaban llenos de comida. Y no había tractores, no había abono, no había nada, porque todo era orgánico. No había ayuda. Porque la tierra orgánicamente paría. La tierra no tiene que ver con embargo para parir. Ni las puercas para parir cerdo, ni los chivos para parir chivos, ni la gallina para tener huevos. El embargo no tiene que ver con eso. Ahora está igual que esto, que no deja hablar uno. No. El aprovechamiento. Tiene que saber que en Cuba está igual que esto. No, retira eso. Tú tienes que corregir esa parte. Que no dejan hablar uno. ¿Usted está oyendo cómo es? En Cuba. Cuando él no tiene argumentos. Eso es agresión. Eso es agresión entre compañeros que no debe de ser. Agresión abierta. Cuando él no le tira una taza, ¿qué es lo que está hablando? En Cuba está subsistiendo la gente precisamente por esa capacidad de producir la comida que los mantiene vivos. Porque en Cuba hay un bloqueo absoluto de todo lo que es comida y medicina. Entonces, ¿qué hacen los cubanos? Eso que ponen los huevos, las gallinas. Pero ¿qué sucede con esas gallinas sin suplemento, sin alimento, sin todos los ingredientes y la tecnología que lleva una producción en forma? Sencillamente está bloqueada en Cuba. Están haciendo cosas rudimentarias y eso no permite un gran desarrollo productivo. En su campo de Baní, cuando usted era niño, le echaban suplemento a la gallina. Sí, había suplemento. Se compraba maíz y se trituraba el maíz, pero también había alimentos para los pollos y para gallinas. Para criar los pollos. Es que su campo era más adelantado que el mío, porque en Villa Vázquez yo nunca vi eso. Sí, ni en el Pocito de Guayubín. Ni en el Pocito de Guayubín. Es un monte. Yo veía que las todo gallinas. Eso de ahí para allá es de Haití. Mi abuela tenía chiqueros, chivos, tenía puercos. Y lo que hacían era llevarle de los oye, qué nivel de este proletario de pobreza. Así, mi abuelo tenía una finca, mi abuelo tenía una finca de plátanos en Villa Vázquez, Ramoncito Cruz, mi querido abuelo,
y yo nunca vi en esa finca regar abono y los plátanos eran de este tamaño. Las tierras estaban más vírgenes, Pero quiero decirle, o sea, ustedes chantajean con el tema del embargo norteamericano. El embargo tiene que ver con las gallinas, con los puercos, con los chivos. Tiene que ver con la tecnología. Con la batata. Acceso a la tecnología. A producción sin tecnología, sin alimentos, sin fertilizantes. Padre Marino, usted tiene ahí una realidad que comenzó bien. Así es. Tomando la belleza de Cuba. Mire ese automóvil que acabamos de ver hace un ratito. Ese automóvil todavía funciona. Es del año 56. Y todavía funciona. Y los cubanos son un pueblo tan grande como nación que con ese macro esfuerzo, vehículos norteamericanos del año 56 y 57, 58 y 59 hasta la Revolución lo mantienen funcionando de cualquier manera. Ahora, mire cómo ya se va perfilando fuera de la belleza que se observa en todo lo que es el entorno del malecón de La Habana, etcétera, etcétera. Estos jóvenes, que no se puede decir que el imperialismo, que los yanquis, o que los rusos, o que los alemanes. No. Es un turismo que llega a Cuba, que comienzan a ir por los lugares para que la gente vaya viendo las condiciones en que viven los seres humanos. Esa es una realidad. Oiga bien lo que voy a decir. Yo soy admirador del pueblo cubano. Gran pueblo. Eran el país más avanzado de América Latina hasta 1959-60, cuando la Revolución Comunista llega a Cuba. Cuba era más avanzado que el estado de la Florida de los Estados Unidos. Así. Con mayor desarrollo económico, mayor desarrollo de economía física, con mayor cantidad de empleos, con mayor cantidad de turismo. Eso era Cuba. Era una perla aquí en las Antillas Mayores, realmente hablando. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos decir, sin ánimo de nada, para ese gran pueblo? Es que así como en toda la Europa del Este, la pobreza y la miseria fulminó a millones de personas en casi 60 años de modelo comunista, el modelo comunista de Cuba se ha tragado a esa sociedad. El hambre, la pobreza y la miseria, que no es el producto del embargo, le voy a decir por qué. Porque en Cuba, el que recibe dólares que le envían sus familiares desde fuera, si la cantidad es buena, tienen absolutamente de todo, porque hay unas tiendas en dólares que te venden desde un iPhone de última generación hasta un Mercedes-Benz, si tú quieres y tienes con qué. Pero el otro pueblo trabajador está en condiciones muy difíciles, mi compadre. Y es penoso que un pueblo tan noble, un pueblo tan valiente con la historia del pueblo de Cuba, haya caído en eso por un sistema socialista, comunista, que no funciona, mi compadre. Sencillamente eso. ¿Puedo hablar? La palabra es totalmente suya. Esto no te metas. Ajá. No, que... pero venga, no me interrumpa. Mira, señores, hay dos sistemas con matices diferentes, hay dos sistemas centrales, básicos, fundamentales, dos sistemas sociales. Un sistema de la burguesía, de la oligarquía, del despilfarro, del abuso, que ha creado una brecha enorme entre una capa y la otra. Esa brecha de la pobreza, esa brecha de la desigualdad, es una brecha que va hundiendo a los pueblos. Las naciones tienen la posibilidad, cuando hay democracia, para elegir sus estilos de gobierno. Y entonces sencillamente unos escogen el socialismo, otros escogen el sistema burgués, ¿verdad?, del imperialismo norteamericano. ¿Y qué hace? Que esa misma división, si se quiere, geográfica, esa división ha ocasionado que haya un dominio, un orden mundial del dominio de los que tienen más, de los ricos, de los poderosos. Y entonces esos poderosos sencillamente imponen su estilo de gobierno. ¿Qué hacen? Que en un mundo bipolar, en un mundo de esas dos tendencias, los que tienen el poder económico, que son los yanquis, que son los norteamericanos, se pueden dar el lujo de subyugar a las islas pequeñas, a las naciones pequeñas, a las naciones pobres. Y por eso es que existen dos polos, el polo norte y el polo sur. Sencillamente hay una
inmensa mayoría de los pueblos son pueblos pobres en el mundo. Y hay 10, 12, el grupo de los 7, el grupo del G20, que tienen 20 naciones, 30 naciones, apoderándose del mundo. Se reparten las riquezas, se reparten las culturas, se reparten todo. Y yo te digo, hay unos pueblos pequeños, pero con valentía, con gallardía, con honor, con patriotismo, que se resisten a los embates del imperialismo norteamericano, que es el que se adueña del mundo, reparte. Ahí andan en Ucrania repartiendo los terrenos en Ucrania, la mitad para Rusia, la mitad para Estados Unidos. Entonces, esas naciones con hidalguía, con valor, con heroísmo, esas naciones entonces se le oponen a los norteamericanos, se le oponen al imperialismo y dan eso que un está ahí, ejemplo. Eso que se ve ahí es culpa del imperialismo. Eso es culpa del imperialismo. 60 años de bloqueo. Eso no es culpa del comunismo. Y el comunismo en China. ¿Qué está haciendo China? Se está metiendo en un bolsillo a los Estados Unidos con todo su aspaviento de que son la nación más poderosa y más rica. Ni es más rica económicamente, ni es más rica comercialmente, ni es más rica militarmente. Padre, porque sencillamente... Mira la prosperidad. En China... Mira la prosperidad en Cuba, mire. En China, te estoy poniendo Vietnam como ejemplo, a Laos, a Camboya. Tú tienes, por ejemplo... compadre, mire, eso es China. Mire, compadre, pero mientras tú estás diciendo lo que dice, vaya mirando a Cuba. Sí, pero yo lo voy viendo. Mire el orden. Yo he ido personalmente a ver, pero tengo conciencia de que esa miseria la provoca los Estados Unidos para tratar de derrotar a Cuba y no han podido derrotarlo en el peor de los escenarios. No han podido derrotar a Cuba. Freddy. Cuba sigue en pie y no ha claudicado un ápice de su criterio ideológico. Los principios ideológicos de Cuba no han sido nunca variados ni un ápice, ni en los peores momentos de la guerra especial, del periodo especial que pasó Cuba, cuando se rompió el bloque socialista. Pero yo, sigan dando propaganda del imperialismo. No es tanto que propaganda ni propaganda del imperialismo. Por ahí que tú quieres manchar todo, pero la realidad de lo que se vive en Cuba hoy, cuando se ha intentado incluso, porque el presidente Obama en un momento específico intentó hacer el planteamiento de eliminar eso, del bloqueo. ¿Usted recuerda eso, verdad? Y también hay que decir que muchas de las cosas... No existe bloqueo. No existe nada de eso. Ahora, cuando hay dólar no hay bloqueo. Claro, lo que sí falta es el dólar allá. Lo que sí existe, cuando hay dólar no hay bloqueo. El que tiene allá dólar y el que recibe dólar en Cuba, compra todo porque todo existe en Cuba para el que tiene dólar. Pero el que vive en la economía formal de ellos internamente, mire, ahí pasaron de repente los vehículos de transporte, que esa nación que fue modelo en América, el sistema la ha destrozado, porque hay un tema que tiene que ver con la economía. Es un tema de economía, no es un tema de política, es un tema de economía. Es que la economía dirigida no sirve. La economía comunista no sirve. Si no hay libre mercado, no hay prosperidad. Es de eso que se trata. Ni siquiera es político, el tema es económico. Frente al Capri, al Hotel Capri, tú tienes el Parque del Vedado, ahí donde se venden los helados Copelia. Ajá. Tú tienes una zona bella ahí que tú la puedes... No, mira para dónde se van, para los callejones. Todo eso son callejones. Ahí, vamos para Guachupita. Tú quieres ver, vamos a hacer un video, búscame... una cámara. Aquí hay barrios peores. Pero, señores, todos los barrios de la ribera de Los Amas, de la ribera de Isabela, los barrios son 10 veces peores que Cuba. Vamos a esos barrios. Qué bueno con una cámara para Cuba. A ver si se ven así, en Guachupita, en Gualey, en la Sursa. El padre Marino, quiero concluir la idea de algo. Sí, pero para el padre Marino y para Freddy, mira, eso no es los barrios pobres. Esto era lo que era, perdón, compadre, La Habana. Yo conozco La Habana. Mire el tipo de edificios, lo que eran esos edificios hace 60 años. Todo lleno de carcoma, de destrucción y de todo. Porque vuelvo a decirle. Robert, búscame un fotógrafo, un camarógrafo. Vuelvo a decirle. Aquí tú vas a Guachupita y a Gualey. Para que comparemos los videos con eso que están ahí. Pero ahí tú vas a encontrar. Cuba es una maravilla al lado de Guachupita y la Sursa. Compadre, en la Sursa, en Guachupita, usted entra y usted ve televisor a color, nevera, wifi, lentes caros, no se le da tenis caro. Comida en fundita. Vamos a coger una cámara de aquí prestada. Miren, esos eran edificios de lujo hace 60 años.
todo cayéndose, todo destrozado, porque, vuelvo a decirle, no es el sistema político, es el sistema económico. El sistema comunista económico no sirve. Compadre. Transmitiendo desde la República Dominicana, Radio Martí Televisión, aquí está Radio el contexto, transmitiendo desde República Dominicana, Radio Martí. Fuimos hoy y Martí al tema de Cuba, que llegó por gravedad, porque esa no era la planificación del programa de hoy, sino que al usted decir que la pobreza de Cuba es los Estados Unidos el culpable por el embargo. Óigame, eso hace tiempo que se cayó. Sí, pero no se puede eximir a Estados Unidos y las comunidades internacionales de esta situación de Cuba. Porque si se respetan los regímenes que cualquier país se quiera dar, Cuba no estuviera en esas condiciones porque hubiesen podido negociar a nivel internacional con quienes quisieran. Incluso a Cuba se le ha impedido que hasta las ayudas humanitarias internacionales le lleguen. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con Freddy. Y yo quiero destacar, como usted lo ha dicho, doctor Reyes, Cuba para mí representa la dignidad de América Latina, porque ante un bloqueo criminal de los imperios, Cuba ha permanecido con dignidad. Así, pero esa pobreza, esa dignidad, eso es producto de un bloqueo. Eso es dignidad, Marino. ¿De qué bloqueo, Padre Marino? El capitalismo, capitalismo enfermizo ha bloqueado ese país y no le ha permitido que crezca. Padre Marino. Claro. Perdón, Padre Marino. Estoy de acuerdo con Freddy. Padre Marino. La pobreza, el sucio, la mugre, la falta de pintura, la falta de ropa, la falta de todo, eso tiene que ver con el bloqueo. No le han permitido la falta hasta de oportunidades de poder ir a un mercado y comprar lo que ellos entiendan que pueden tener para su alimentación. Este padre es brillante, debemos hacerlo obispo también. Hoy el padre es brillante. Obispo, un padre brillante. Hoy el padre es brillante. Conciencia social, conciencia política. Intentando apoyarte para que tú dignidad humana, hermano. La dignidad humana tiene que ver en decir que esa gente necesita tener la oportunidad de poder desarrollarse, de cómo los cubanos hoy en día están pasando todo. Y yo te hice una pregunta al inicio del bloque y te dije lo que dijo un ciudadano cubano que fue entrevistado cerca del Parque de La Habana, y donde te dijeron, donde ese ciudadano le dijo, don Ismael, que por qué hay que ver si el presidente Díaz-Canel y el equipo del gobierno reciben igual que ellos, que a la hora de comprar la comida es racionalizada. Ahora, ¿por qué hay que racionalizarla si son un pueblo que le ha ido tan bien con la izquierda como tú has mencionado? ¿Por qué? Si lamentablemente Cuba hoy se encuentra como está por el gobierno que ha tenido, una dictadura donde aquí nadie puede pestañear, estuvo Fidel Castro, estuvo Raúl Castro, ahora está Díaz-Canel. ¿Qué ha pasado en esos 60 años? Mire, yo tengo un videito corto que lo tienen ahí, para que usted vea lo que ha causado la parte del hambre y la miseria y la opresión que tiene Cuba, padre, que ha generado, pero espérese porque usted no va a analizar el programa. Claro, tiene que analizar lo que es. Mire lo que pasa. El pueblo cubano resistan el testimonio. Mire lo que pasa. El testimonio del pueblo, vamos a pasar ahí porque el tiempo ha avanzado progresivamente. Usted sabe lo que es. Tenemos que ir ya a comerciales. Un pueblo que le diga a usted que ha tenido incluso que generar un ingenio para poder salir de la miseria, del hambre, de la opresión que ha tenido. Director, hay un video de un señor que tuvo que adaptar un vehículo modelo 49 para poder salir de Cuba con su familia. Comerciales, vamos a publicidad. Vamos a pasar con el video y cuando vengamos del video, entonces vamos a pasar por publicidad. La publicidad es más importante. Mire lo que es. Denle volumen. Mire ese video. Es más importante. Mire ese video. Eso se llama ese es el niño Elian González. Eso se llama ingenio, capacidad. Sí, pero mira cómo fue. Tecnología. No tiene audio. Pero ese es el video donde fueron rescatados. Mire cómo ellos pudieron llegar a Miami con un vehículo adaptado. Un camión modelo 49, un modelo internacional que fue puesto ahí para ellos poder salir del país. El único camión anfibio que se para poder salir fabricado del país. En Cuba. No fue, sí, esa pero es fue una adaptado. Emigración, señores. Entonces, ¿qué le dice eso a usted? Inducida. ¿Qué le dice eso? Claro que fue inducido. Hay que decírselo al padre Marino. Fue inducido por eso.
Ese es un camión anfibio. Anfibio preparado. ¿Qué quiere decir eso, padre Marín? Que es de agua y de tierra, que es un maco. Sí, pero di por qué fue que lo prepararon. ¿Por qué Para lo prepararon? escaparse. Para escaparse de la miseria a la que han sido sometidos con un bloqueo internacional. Ningún bloqueo. Claro que sí. Han sido sometidos por un grupo de vándalos que lamentablemente. Un sacerdote que vale la pena. Oye, eso. Voy a hablar con mi compadre Rogelio. No está expresando lo que él entiende. No, ¿Usted sabe lo que es? Voy a hablar con Rogelio. Ese hombre merece ser obispo. Oye, eso. Bueno, al que fue llevado allí. Hoy. Sí, al que fue llevado. La mascarilla, eso tiene 6 años. Digamos hoy, hay miseria. Es un video de 6 años. Está bien, Freddy, pero hay miseria en Cuba, pero es una miseria inducida por el capitalismo. Freddy, presentarlo como Freddy. Déjelo que el padre estoy hable, diciendo que tomen en cuenta que eso tiene 6 años. No importa el tiempo que tenga. Hay miseria hoy en Cuba, pero es una miseria inducida por el capitalismo salvaje que está cosechando hoy la miseria que está viviendo Cuba. Y ahí es donde los imperios, el imperio quería llevar a Cuba a que la pobreza generada tuviera la gente entonces que salir en protesta. Si a Cuba le hubiesen dejado ser su régimen en libertad y hubiesen podido hacer negocio a nivel global, Cuba hoy fuera una potencia, pero fue bloqueada por el capitalismo salvaje. Eso hay que decirlo. Esa es una miseria inducida por un bloqueo criminal internacional. Eso es lo que yo pienso. Oiga, padre, ¿usted qué piensa? A ver. Espérese para que termine el combo. Tú sabes que el combo ideal. Que déjalo que se desahogue. En contexto es eso, ¿verdad? La democracia, donde cada productor aquí, coproductor, expone su punto de vista. Aquí sí hay democracia en contexto. Bueno, adelante, compadre. El mundo amanece hoy un poquito más tranquilo y menos en efervescencia, porque la reunión de casi 2 horas de manera telefónica entre Putin y Donald Trump ha arrojado unos resultados parciales positivos, porque han acordado, por lo menos Putin se acordó, no agredir, no disparar, no hacer ataques a las infraestructuras eléctricas. Un rol importante se le acaban de dar ahora mismo. Dejó a los cubanos solos. Lo dejó solo a los cubanos. Dejó a los cubanos solos. Señores, el mundo. Ese video con la represión, el mundo está, la pobreza y la miseria. Se arrepintió y dijo, déjame ir de Cuba para Rusia mejor. El mundo está en ascuas porque cualquier escalada, compadre, así se hace. Buena salida. Si Putin no aceptaba la tregua y el alto al fuego de los 30 días que se proponía, iba a pasar a seguir agrediendo, entonces iba a romper las negociaciones. Y sin embargo, al aceptar Putin los acuerdos con sus condiciones, se ha decidido que hay que esperar 30 días sin ataques ni a infraestructuras eléctricas ni a infraestructuras fundamentales de Ucrania, y entonces van a empezar un proceso de discutir repartición de bienes, repartición de tierras raras, repartición de territorios, hasta llegar a una paz duradera. Para Freddy, una pregunta. ¿Usted cree que habiendo despojado el dictador Putin a Crimea, a Ucrania de Crimea, y del 20% de su territorio en la región del Donbass, va a haber paz duradera? La hay, porque hay una cosa que usted va a recibir de inmediato, y es lo siguiente. El imperio. Ucrania. ¿Y si eso ocurre, quién lo impone? ¿El imperio? El imperio norteamericano. Ucrania ha sido dividida, para los que no tienen esta información, Ucrania ha sido dividida en Ucrania del Este y Ucrania del Oeste. Ay, mire, Ucrania del Este. Mira Putin con Fidel ahí. Mío. Se parecen los regímenes, el de Cuba y el de Rusia. No. En Ucrania. ¿Era Fidel Castro un pichón de Putin o de Rusia o qué Ucrania, eran socios? Hay un río que divide muy cerca del Donbass, divide a Ucrania del Este y Ucrania. El río va a ser utilizado como frontera oficial, se va a aceptar ya. Putin y las naciones que van a estar al este de Ucrania van a ser repúblicas. Compadre, pero ¿quiénes son esos que están ahí? Estamos hablando de Putin y de Ucrania. Sí, pero ¿quiénes son esos dos? Pónmelo con Donald Trump. Pero espérese, ¿quiénes son esos dos que están búscame ahí? A Putin con Donald Trump, que estaban hablando 2 horas. Quienes estaban hablando 2 horas esta tarde
eran Donald Trump y Putin. Sí, pero para que lleguemos, si hay un buen criterio, pero para que lleguemos ahí, ¿quiénes son estos dos? Mira, Putin joven, es que y Fidel medio joven también. Es un error de la producción. Ese, ¿qué está un error de la producción. Porque estamos hablando de Putin y Donald Trump y están metiendo un contrabando. Ay, Dios mío. Eso es un boicot. Mira, ahora que tú dices un boicot. Y estamos hablando... Es Donald Trump y Putin que están resolviendo a la humanidad. Señor, una guerra nuclear nos lleva a todos de paro, a todos. Sí. Mira algo, Freddy. Como tú entraste en el tema de Ucrania y Rusia, pues ahí tenemos un videíto de lo que están haciendo los soldados ucranianos en Ucrania, ¿verdad? Como ya se le está acabando el material, pues ahí tenemos la muestra de lo que está pasando en vivo hoy. ¿Están fumando hierba? No, esas son imágenes de la forma de reclutamiento obligatorio. ¿A dónde? Donde hay soldados en Ucrania. Ajá. Donde hay soldados en Ucrania que se está captando a la juventud y llevándolos de manera obligatoria. Prácticamente un secuestro para entonces poderlos poner a ellos dentro del frente de batalla. Entonces tú me vas a decir a mí que lo que está pasando allá, lo que se está haciendo en aras de la paz no es correcto. Lo que se está intentando por parte de Rusia y por parte de Estados Unidos, pese a que, mira, tanto don Ismael como yo hemos estado de acuerdo que es cierto que se ha abusado con Ucrania. Pero si se está intentando llegar a un acuerdo de paz, ¿crees tú que esta es la forma correcta de salir a reclutar a los jóvenes de manera obligatoria en la calle? O sea, viene un joven en una bicicleta y es tumbado por el guardia, venga, usted está retenido aquí. Mire la muestra ahí. Eso es Ucrania. Eso es Ucrania. Bueno, aquí entonces hay un montaje, ahí hay un video, pero vamos al tema que dijo hace un rato Freddy, en torno al río Dnieper, que el Dnieper en Gerson es el río que divide una porción, ¿verdad?, del terreno que le facilitó a Putin quedarse va a ser usado como frontera en el Donbass con Donetsk y con Lugansk, ¿verdad? Y con Gerson y Zaporilla. Gerson y Zaporilla. Y entonces el río lo divide. Eso perdón. En inglés, en ruso es Zapotilla, ¿no? Zapotilla, bueno, en Zaporilla. Muy bien. Entonces el dictador Putin se va a quedar con esos territorios porque sí, y va a haber paz. Rusia y Europa, no el dictador, porque eso no es de personal de Putin, eso es de Rusia como nación. Además, lo que se ha creado es una nueva nación que va a ser federada, va a ser asociada a Rusia, pero una nación independiente y autónoma. ¿Y usted cree que en el siglo XX eso se puede permitir y no va a pasar nada? Es una ciudad, es un país autónomo, Ucrania del Este. ¿Quién lo autonomizó? Rusia y Estados Unidos. A los dos imperios. Ajá. Los dos imperios. Entonces ahí sí usted es socio del imperialismo. No, yo no soy socio ahí sí usted es socio del imperialismo. No, para ustedes que viven la viendo del imperialismo. Padre, explíqueme eso, ustedes padre. Que viven yo no entiendo esa doble moral, padre. Doble moral. Porque usted o es antiimperialista o es imperialista. Es que yo soy antiimperialista. No lo entiendo. Yo soy ahí es bueno el imperialismo porque está obligando a Ucrania a someterse a la división de su territorio. ¿Por qué va Estados Unidos a robarse toda la riqueza y toda la tierra rara y todo el oro y el diamante de Ucrania? A eso se está cogiendo, mira, Putin, de río para allá eso es tuyo y de río para acá eso es de Estados Unidos. Están robándose media Ucrania. ¿Quién? Estados Unidos. ¿Con qué derecho? Rusia está conquistando tierras que son, el Donbass pertenece a Rusia, por Dios. Eso es tierra rusa, que la habían robado los ucranianos. Ah, los ucranianos se la habían robado. Se la habían robado. ¿Y cuándo se la robaron? Totalmente. Búscate la historia. Tú te la sabes, tú la narraste aquí mejor que un catedrático de Ucrania. Tú narraste la historia total. De Moscú. De Moscú. Bueno, Marino, ¿usted cómo que se ha quedado callado? No, porque a veces es muy fácil a veces tendenciar, decir que este de izquierda o derecha. El problema ya hoy en este mundo global no es ni de derecha ni de izquierda. Ajá. Es pro vida o pro muerte, es pro guerra o pro paz. Dígame algo. Entonces, todo elemento que conlleve a elevar, digamos, los niveles humanos de la gente, a que sea conseguir la paz y el desarrollo, yo lo apoyo. Yo pienso que, independientemente de que usted esté de acuerdo de la repartición o no de la tierra, que sea conquista o sea robo, el elemento fundamental es retornar a la paz para que no continúe la guerra. Padre, yo le tengo aunque sea despojado del 20% de su territorio nacional,
el pueblo ucraniano. Eso es lo que han hecho los grandes imperios toda la vida, de manera injusta, se imponen, lo hicieron los griegos, los romanos, lo han hecho todo el mundo. Ahora los rusos no importa. recuperaron. Es propio de la historia. Rusia recuperó su terreno, señores, eso es terreno ruso. Entonces vamos a decir que Donald Trump es pro vida y Putin también, ¿verdad? Sí, también. Entonces el que es pro muerte es Zelensky, que porque él que lo quiere seguir la guerra y que se muera la gente. Quieren llegar a la paz. Ucrania cierre mañana, ¿verdad? Ahora quieren llegar a la paz. Sí. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos ¿Por cuáles canales es que este programa en contexto puede verse en los 5 continentes del mundo? Ahí le va. Miren, a todos nuestros televidentes les queremos recordar que nos pueden ver a través de los canales 101 y 1101 en HD de Claro TV, canal 81 de Altiz y de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom y el 647 de Fire TV Stick, eso en todos los Estados Unidos. De igual forma, nos pueden ver, estamos en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para todo el resto del mundo. De igual forma, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página, sumundotv.com, donde puede estar actualizado hoy, que no pasamos el periódico, pero invitamos a la gente a que nos pueda seguir ahí y que también pueda mantenerse actualizado con el mejor periódico digital que tenemos al día de hoy. Dijo Freddy aquí que hay que darle, es que no se puede quedar. ¿Qué es lo que dice el primer título ahí? Abinader asegura todas las cosas. Abinader, siempre es Abinader. Sí, pero no hay. No, pero en las globales. Con efecto inmediato, Trump suspende la protección del servicio secreto a los hijos de Joe Biden. Explique eso, Marino. ¿Qué quiere decir eso, Marino? Se acabó la sinvergüenza en Estados Unidos. Tenían esos privilegios que tenían los hijos del presidente. No es privilegio, es por ley. Los hijos de los presidentes pueden durar 6 meses después que sale el presidente con protección del servicio secreto. El Hunter Biden tenía 18 servicios secretos y la hija tenía 13 servicios secretos. Entonces han sido eliminados. No, pues se los reparten entre la casa materna, la casa que sé yo cuánto, los hijos. Hay una repartición. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo que Trump venga con ese revanchismo y esa... Porque ¿qué es lo que tiene? Ya usted ganó, ya usted lo humilló, ya usted se venció. Sea humilde en el triunfo. Le está quitando esos privilegios ya, porque acuérdate que te dijo bueno, ya eso es protección, eso es seguridad. Y además fue hasta eso es seguridad. Le dio el papá antes de salir. Aquí deberían hacer lo mismo. Están anulando las amnistías Aquí deberíamos hacer lo mismo con unos cuantos políticos que piensan que tienen que tener seguridad eterna y que tienen que andar con todo el mundo y que hay que cuidarlo. Y un grupo de sinvergüenza que usted lo ve por ahí, que andan más cuidado. El programa de hoy termina, a mi juicio, con el siguiente corolario. La tristeza que produce el haber visto las escenas del pueblo de Cuba y cómo los humanos somos, ¿verdad? Que unos pensamos que eso produce dolor, que eso no debe de ser, y otros que entienden que ese dolor lo produce el embargo, ¿verdad? Son visiones distintas que se tienen. En segundo lugar, cómo el presidente Donald Trump se pone de acuerdo con el dictador Putin, que lleva 25 años en el poder, para justificar el despojo de los territorios de Ucrania. Y vuelvo a invocar lo que dije aquí. 25 años y lo que falta. Y vuelvo a invocar, y lo que falta, correcto. Vuelvo a invocar aquí lo que dice el himno nacional de la República Dominicana. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto y glorioso pendón. Y cuando yo dije esa primera estrofa, mi compadre recitó las otras 11 que faltaban para hacer todas las historias del himno. Pero la parte más importante es que la historia se reproduce mientras haya vida. Y que lo más importante es que aquí en la República Dominicana estamos nosotros haciendo un esfuerzo a través de contexto, de orientar de una u otra manera al pueblo dominicano, al pueblo hispano, donde quiera que se encuentre en cualquiera de los 5 continentes, con temas que consideramos de interés. Mientras tanto,
Hace seña el señor director de que el tiempo ha concluido. Será también. Pues hasta la próxima entrega de un episodio más de En Contexto, el programa de la noche que se convierte en el podcast de la mañana, y despedimos el programa como siempre diciendo que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga a la República Dominicana. Amén. Amén. Amén.